Hola, yo les voy a contar un poco acerca de la prueba de lectura crítica de Saber 11. Vamos a empezar, les voy a contar primero los fundamentos de la prueba, les voy a explicar un poco acerca de la definición de lectura crítica, también les voy a hablar acerca de los tipos de textos que utilizamos en la prueba y de las competencias que evalúa la prueba. Después les voy a contar un poco acerca de la estructura general de la prueba y terminaré con unos ejemplos. Entonces, antes de evaluar algo, hay que tener una definición de lo que queremos evaluar. Nosotros definimos la prueba de lectura crítica a partir de unos estudios que pueden encontrar en el marco teórico de la siguiente manera. La lectura crítica es un proceso activo y complejo que implica 1. La comprensión literal del texto, 2. Construir e interpretar el sentido de un texto y 3. Aproximarse al sentido de manera crítica, tomando en cuenta el tipo de texto y el propósito de la lectura. Definimos la lectura crítica como activo, como un proceso activo, porque no hacemos referencia a un proceso, digamos, pasivo, en donde se recibe o se memoriza información, sino que se trata de buscar, reflexionar y utilizar la información con un propósito determinado. Y definimos lectura como un proceso complejo, porque no hacemos referencia a un proceso simple, sino a una multiplicidad de habilidades que cambian o que se adaptan dependiendo de la situación y del contexto. Más adelante les explicaré un poco los tres puntos que definen lectura crítica, porque eso lo vamos a retomar cuando hable de las tres competencias que coinciden con estos 3 puntos. Quizás valga la pena mencionar por qué hablamos de lectura crítica y no simplemente de lectura. En primer lugar, porque la palabra crítica hace referencia al aspecto activo del que les estaba hablando, y en segundo lugar porque los lineamientos del MEN, tanto en educación básica como en educación superior, dicen que el pensamiento crítico en general y la lectura crítica en particular es un elemento fundamental en la educación. Entonces, la prueba evalúa 3 competencias que se organizan de la más local a la más global. Entendemos por competencia las habilidades cognitivas que permiten interpretar y entender un texto. La primera competencia es identifica y entiende los contenidos explícitos de un texto, es decir, identifica los eventos, las ideas, las afirmaciones y demás elementos locales de un texto, y entiende los componentes explícitos de un texto, por ejemplo, las palabras, las oraciones, las formas gramaticales básicas. La segunda competencia, que es un poco más global, comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global, es decir, comprende la manera como se relacionan los elementos locales de un texto y comprende la organización semántica y la estructura formal de un texto. La tercera competencia, que es en sentido estricto es la competencia crítica, reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido, es decir, relaciona el texto con contenidos que no se encuentran en el texto y reconoce estrategias discursivas y evalúa la validez y la veracidad del contenido presente en el texto. Estas son pues las 3 competencias que evaluamos en la prueba. Las competencias son generales, es decir, que no dependen del tipo de texto que estemos leyendo. Sin embargo, ya hay tareas precisas dentro de estas competencias que varían dependiendo del texto. Es más, dependiendo del texto, leemos de diferentes maneras, lo que quiere decir que un lector competente adapta sus estrategias y sus habilidades de lectura al tipo de texto que estén leyendo. Es por eso que es muy importante tener una tipología de textos que sea lo suficientemente amplia y sólida. La tipología que usamos entonces en la prueba, primero dividimos entre textos continuos y textos discontinuos. Los textos continuos son textos que se leen de forma secuencial y se organizan en palabras, frases, párrafos, etc. Y los textos discontinuos son textos que no se organizan de forma secuencial y se organizan en tablas, en infografías, en matrices, en puntos, etc. Dentro de estas 2 grandes categorías de textos continuos y discontinuos dividimos en textos literarios e informativos, los cuales se diferencian en términos de sus propósitos y estructura. En los textos literarios tenemos cuento, novela, poesía, canción o dramaturgia, o textos que contengan componentes literarios como pueden ser autografías, discursos, entre otros. En los textos informativos tenemos 3 categorías. El primero es expositivo,
Un texto expositivo presenta información, provee explicaciones y definiciones, describe hechos o teorías desde una perspectiva impersonal y objetiva, por ejemplo, libros escolares, diccionarios, enciclopedias. Hacemos un gran énfasis en textos expositivos y intentamos que sean textos de estilo académico, como los que presentan un tema o como los que pueden introducir una disciplina en un curso universitario. Los textos argumentativos comparten muchas características con los textos expositivos, pero difieren en cuanto a su propósito y estrategias retóricas. El propósito es persuadir al lector, defender un punto de vista, por ejemplo, un discurso, una columna de opinión o los ensayos. Finalmente, introducimos una tercera categoría que digamos, se define por su contenido, que es el texto expositivo argumentativo filosófico. Introducimos este texto porque, como diré más adelante, la nueva prueba evalúa las competencias de lenguaje y de filosofía. El texto filosófico se enfatiza por lo que ya dije. Todos estos textos intentamos que se puedan comprender sin información externa, porque queremos que un lector competente con buenas estrategias y habilidades de lectura entienda un texto así no sepa mucho el tema. Es así como podemos evaluar la capacidad de aprender leyendo. Y la segunda gran categoría, los textos discontinuos, introducimos textos literarios, por ejemplo cómics o caricaturas, y textos informativos como tablas, diagramas, etiquetas, gráficas, avisos publicitarios, infografías, entre otros. Introducimos textos discontinuos, valga la pena remarcar, porque hay estudios que demuestran que los adultos leen más textos discontinuos que continuos en la vida cotidiana, por ejemplo, formularios, manuales, instrucciones, etc. Y porque también son muy recurrentes en el ámbito académico, por ejemplo, gráficas, infografías, entre otros. Ahora les voy a contar un poco acerca de la estructura del módulo de lectura crítica. El módulo está compuesto por 36 preguntas de selección múltiple con una única respuesta. Y para asegurarnos de que la prueba evalúe el constructo de lectura crítica tal como lo hemos definido, es decir, como un proceso complejo y multidimensional, nos aseguramos de cubrir un rango primero de competencias o de procesos o estrategias cognitivas, de las 3 competencias que ya les hablé anteriormente, también de los tipos de textos descritos en la tipología, y en tercer lugar, una variedad de contenidos para que no nos enfoquemos solo en contenidos literarios o expositivos, sino que hay una variedad de contenidos. Como les decía anteriormente, en el nuevo Saber 11 se prueban o se evalúan las competencias de las pruebas de lenguaje y de filosofía. La justificación brevemente aquí es porque desde hace un tiempo las 2 pruebas evalúan competencias relacionadas con la lectura crítica, tal como la hemos definido. En segundo lugar, porque la prueba busca evaluar los niveles de comprensión de un texto que hemos descrito anteriormente por encima de conocimientos de categorías gramaticales, como puede ser, por ejemplo, en el caso de literatura o de lenguaje, o de la memorización de información, que podría ser, por ejemplo, el caso de filosofía. La prueba de filosofía, que comenzó a aplicarse en el año 2000, está orientada hacia la evaluación de la capacidad de los estudiantes para comprender e interpretar textos académicos de tipo filosófico y reflexionar sobre su contenido. Por lo tanto, se puede justificar que se evalúe en una prueba de lectura crítica. Vamos a pasar ahora a unos ejemplos de preguntas. El primero es un texto argumentativo, es una columna de opinión de Piedad Bonet, sacada del Espectador, no se puede ver ahí la referencia. Dice: los centros comerciales surgen en la medida en que hay desvalorización del centro de las ciudades y una pérdida de funciones de los sitios que en otras épocas convocaban allí a la ciudadanía, la plaza pública, los grandes teatros y las instancias gubernamentales que se desplazan hacia lugares que se suponen más convenientes. Descuidamos tanto la calle que la simulación de la calle triunfa, dice el arquitecto Mauricio Suárez, experto en el tema. El centro comercial es escenografía y crea una ilusión de interacción ciudadana que en realidad no existe. Lo contrario al vecindario y al barrio, lugares que en sociedades sanas propician el encuentro y la solidaridad. El centro comercial da estatus, allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante, capacidad de compra. El centro comercial es un lugar privado que simula ser público, donde dejamos de ser ciudadanos para ser clientes en potencia. Es triste ver cómo se instaura una cultura del manejo del tiempo de ocio que hace que las familias prefieran estos lugares que venden la idea de que consumir es la forma de ser feliz, al parque o a la calle que huye con sus realidades complejas. Entonces, pusimos 3 preguntas que evalúan las 3 competencias y así se dan cuenta ustedes de cómo hacemos preguntas para cada una de las competencias. La primera pregunta es:
En el enunciado, allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. La palabra subrayada tiene la función de A. Restringir la información de la idea anterior, B. Explicar lo anotado en la idea que la precede, C. Señalar una oposición con lo anotado previamente y D. Ampliar la información de lo anotado previamente. Entonces, claramente es la respuesta D y la justificación es la siguiente. El estudiante debe comprender el significado de la conjunción adversativa sino e inferir su función específica a partir del contexto. En este caso, la palabra sino precedida por solamente tiene la función de ampliar la información de lo dicho previamente. Más precisamente, añade una razón a las dos razones por las cuales las personas van a los centros comerciales. Esta pregunta se sitúa en la primera competencia, pues el estudiante debe entender un elemento local que se encuentra explícito en el texto. La segunda pregunta es, según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque la respuesta es C, los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. Y la explicación es la siguiente, el estudiante debe reconocer que la desvalorización del centro de las ciudades y el desplazamiento de los lugares públicos son dos razones por las cuales los centros comerciales surgen y cobran importancia. El estudiante debe integrar diferentes partes del texto para poder identificar estas dos razones. La tercera pregunta es, una de las estrategias usadas por la autora para reforzar su argumento es, la respuesta es A, citar la opinión de un experto en el tema, y la justificación es la siguiente, el estudiante debe identificar la frase de Maurice Suárez y reconocer las estrategias argumentativas que la subyace. Argumento de autoridad, debido a que el estudiante debe tomar distancia del texto y evaluar las estrategias discursivas contenidas en esta pregunta evalúa la tercera competencia de lectura crítica. Así pues, podemos ver las tres competencias que evalúa la prueba. Finalmente, una breve pregunta abierta, porque esta es una de las novedades de este nuevo examen, es que incluye preguntas abiertas de respuesta corta. Vamos a leer primero el texto, es un texto corto que se titula La espera de la muerte, tomado de Mejía Vallejo Manuel. Dice, muerto, dijo el hombre, me aburre la muerte. Nadie puede contar su muerte como otra aventura. Estaba sobre la piedra habitual en el río, las aguas del charco hondo parecían sonar dentro de él mismo. Si llegara la muerte, me tiraría al charco, porque ella era para él otro grafismo, como un aviso en los muros. Sonrió con severa tristeza, miró las ramas altas de laureles y yarumos, las nubes sobre las hojas, el sol en la montaña, volvió la mirada en derredor de la piedra. ¿Por qué la muerte no le tiene miedo a la vida? Porque son hermanas. Si la muerte viene, me tiro al charco hasta que se retire. La fiebre lo había agotado. Pensaba que su temblor era el temblor del agua, miró hacia su cuarto. Allí estuvo buscando la muerte, de allí salía y se acercaba definitivamente. No me agarrará sobre la piedra. Entonces, la pregunta es una pregunta de la primera competencia, una pregunta sencilla y corta. Dice, ¿quiénes son las dos hermanas a las que hace referencia en la octava línea del texto? La respuesta es claramente la muerte y la vida. Y la justificación es, el estudiante debe identificar los referentes implícitos de hermanas, la muerte y la vida, que se encuentran en el enunciado del texto inmediatamente anterior a la expresión citada. Con eso terminamos nuestra presentación. Les agradezco mucho su atención. Gracias.